Buenos días, profe. Buenos días. Vamos a prender la cámara, por favor. Doménica, Sonia, Dania, Hola, Dana, profe. Amy, Lola, Torres. Justin, Eric, Ceci, Emilio, Rian. Vamos a ver las cámaras todos, por favor, para empezar la clase. La lección. Mañana. Mañana, profe. Mañana, profe, mañana. Me equivoqué. Prenden las cámaras los que faltan. Doménica, ¿Cómo está, profe? Emilio. ¿Cómo Todo bien, está, profe? todo Me alegro. bonito. Por Hoy ahora. jugamos un quizzes. Sí, hoy sí. A ver, tienen la lista, por favor. Vamos a jugar. Castillo, Santiago. Presente. Ariana Cruz. Doménica Domínguez. Presente. Dania Gobea. Presente. Eri González. Presente. Amaybe Jiménez. Rea Motajal. Presente. Nelson San Martín. Presente, profe. Ivo León. Presente, profe. Madeline Vargas. Ana Vélez. Presente. Amy Veloz. Presente. Justin Andrango. Él alzó la mano, profe, insisto. Leiva Luis. Se fue. Ya, no mentira. Parece. Ceci Pérez. Presente. Ana Sánchez. Presente. Pablo Torres. Presente. Y Emilio Veloz. Ok. ¿Qué significa la C? La C significa la inicial de cada nombre, de cada materia significa que faltó. Si yo le pongo la L aquí, quiere decir que usted no está, así como el hecho de... Profe, entonces yo falté la 6. Exactamente. Se supone que usted ha faltado. Todos los En que ciencia. tengan las iniciales son que ha faltado. Si por ejemplo lengua, si está con la L, pues porque faltó en la clase de lengua y así. Profe, Ya le hoy vamos a puse, hacer un quizzes. sí, ya le puse, señorita Vargas. A ver, chicos, el día de hoy vamos a empezar ya con el segundo. Profe, ¿puede leer el chat? Ahora sí, por fin. Puede ver que había que mandar, yo le mandé, pero ahora veo que había que poner las preguntas 4, 5 y 6. Esas no las subí porque usted dijo que no, esa era más actividad, no había que poner en el Excel de Word. No, por eso dije que no lo hagan, solo lo que dije que hagan, no hay problema. Solo dijo que hagamos la 2, la 3 y la 7, porque 4, 5 y 6 se hacía en la parte de la pregunta 7. Bien, bueno, vamos a empezar así con el segundo parcial, literatura de los pueblos, es el primer tema como siempre. Tenemos esta sí es calificado, este quiz sí es calificado, no es el que llega primero, este se califica de manera manual, este sí es calificado sobre 10, ¿ya? ¿Va a dar puntos? Es comprensión lectora por si acaso, no se va a calificar, se la calificará manualmente. Todos van a llegar primero porque no es calificado, o sea, el sistema no le califica. Bueno, arranquemos ahora sí con el primer tema, porque ya era hora, ¿no?
Espéreme un rato, un momento. Listo, vamos a unirnos, por favor. Enseguida voy. Espéreme, profe, aún a ver, está cargando. Siempre prender las cámaras que quedan apagadas. Activo. Siempre activo. ¿Yo qué, profe? Cámara apagada. Y la Ya, ya responde, no. pero... Listo. Ya que son 18 estudiantes. Espera, ya va. Ahí sí. Faltan 6. Espérese, profe. Ay, no, ya entré. 14. Si son 18, están 15, ¿cuántos faltan? ¿Ah? 2. 1. A ver quién es ese último que no se conecta. Creo que esto sí es calificado, tienen que unirse todos. Si no participa aquí, tiene 0. Falta Madeline, profe. Falta 1. Por eso falta Madeline. No sé cuál falta. ¿Quién? Madeline Vargas. Bueno, Maybe son 19. Ahí están completos. Madre mía, Profe, dígame. y así quedemos en el quinto lugar. No da No, bien. esto es calificado manual. Profe, aquí dice, describe lo que hacen las personas en los cuadros. ¿Qué cuadros? Por eso dije, es comprensión lectora. Váyanse al texto. Ah, sí, no, tenía que haber dicho. Váyanse al texto, el segundo parcial, la primera página. De ahí pueden contestar las preguntas. Ay, me olvidé. Tienen que irse al segundo parcial. ¿Sí? Aquí en la primera página. Página 42 y 43, realidades y opiniones. Eso. Si no me equivoco. Ahí está el cuento realista. Con esa lectura van a contestar la pregunta de comprensión. ¿Y cuál es la principal, es el principal propósito de un mito? Ya, entonces vamos a contestar.
42 y 43. Página 42 y 43. Esta página que están viendo en mi pantalla, 42 y 43, tienen que, con eso pueden contestar las preguntas. Me olvidé de ese detallito. Hay dos de Rian Mutajer. ¿Por qué hay tanto de Rian Mutajer? Profe, ¿en qué puesto quedé yo? No hay puestos aquí, todo se califica después. Cuando todos terminen, todos tendrán el mismo puesto. En este caso llegó primero Pablo, pero primero por igual no es calificado por eso. O sea, usted terminó primero. Sonido del juego. Se apaga la cámara. Profe, ¿me sacó el internet o nos sacó a todos? ¿Dónde? El internet parece a mí. Se me hizo la pantalla negra y me sacaron. Ese es internet.
Profe, todo completan los 6.000, diga. ¿Vale? Todo completa los 6.000. Claro, no es calificado, se califica luego. Andrea no ha contestado ni la pregunta. No puedo. Vamos terminando.
ya regreso ya. Voy a apagar un rato la cámara. ¿Vale? Voy a apagar un rato la cámara. ¿Cómo? Voy a apagar un rato la cámara. Sí, porque sea un segundo. Ahora vamos terminando. ¿Por qué no terminan? Justin, Ariana y Veloz. Tengo, pero voy a conectarla con cargador. Ok. Bien, Justin. Ya me faltan dos. Veloz y Ariana Cruz. Tendrá la cámara de Emilia y Ariana Cruz. Ok, terminamos. Esta actividad toca calificarlo manualmente, por si acaso. ¿Ya? Aquí se puede revisar, como ustedes pueden ver. Y se va revisando las actividades. Ok. Bueno, chicos, vamos a empezar con el primer tema, que sería la literatura y los pueblos. Vamos a hablar primerito con contestar en plenarias. ¿Es importante la difusión de obras escritas? Pregunta para ustedes. ¿Cree que es importante la difusión de obras escritas? Y si fuera el caso que sí son importantes, ¿por qué son importantes? Si dice que no, ¿por qué no son? A ver, alguien de los 1000 que están aquí. Profe, dice Ariana que si la puede dejar entrar. Prende la cámara que tienen. Dice, profe, voy a apagar la cámara un rato. Hice una pregunta. ¿Es importante la difusión de obras escritas? Sí, no, ¿y por qué? Sí, para... ¿Para qué? Espérame. Primero, ¿qué es una difusión escrita? Muchos tipos de obras. Cuando hablamos, dice, es importante la difusión de obras escritas, que pues obviamente difundir un mensaje. Alguien decía ayer, yo soy influencer. ¿Ya? Eso más o menos, ¿no? Un influencer, ¿qué hace? Influir a los demás, ¿no? Para que le sigan, para que concuerden con sus ideas, para que vean sus videos, yo qué sé. Es para... ¿Para qué es? ¿Ya? Entonces, en este caso, difusión de obras escritas, que difundir las obras escritas para que otras personas lo vean, lo lean y lo conozcan, ¿no? Entonces, ¿es importante? Claro que es importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros
gracias a esa difusión de obras escritas podemos conocer tanto la cultura o cómo fue el nacimiento de la escritura hasta el día de hoy, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. ¿Crees que los libros impresos deben desaparecer? Pregunta para ustedes, ya que son los chicos de la tecnología. ¿Creen que los libros impresos deberían desaparecer o no? No, ¿Por porque a qué? veces ahí se puede encontrar información que no está en internet. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Cree que los libros Profe, impresos? yo tampoco digo que no. ¿Por qué? Entonces sería, no, porque ahí cuando alguien necesita ayuda, se puede guiar por los textos que están en la computadora. Y profe, Puede tener también material. que hay muchas personas que no tienen internet, entonces se guían por los libros. Ya, puede ser, ¿no? Pero en este punto, cuando hablamos de, ¿crees que los libros impresos deben desaparecer? Claro, ustedes dicen, no, no deben desaparecer, ok, de pronto no tienen la facilidad de la computadora o otras situaciones. Sino más bien a veces el libro impreso, pues es obviamente, muchos prefieren leer un libro impreso porque prefieren tocar, ¿no? Leer, pasar las páginas. Incluso es hasta menos cansado que leer en la computadora, porque estar todo el tiempo en la computadora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, pues resulta cansado, ¿no? Tedioso, duele la vista y todas esas cosas, ¿no? Entonces, en cambio, en el caso de un libro impreso no va a pasar eso. La literatura es el reflejo de la cultura de un pueblo. Muchas veces sí, la literatura es el reflejo de la cultura de un pueblo, porque por medio de la literatura representan lo que un pueblo es, cuál es su cultura, sus creencias, su religión, todo eso, ¿no? Por medio de la literatura lo representan. La literatura tiene su origen en la oralidad. Quienes difundían la literatura eran los poetas. Los aedos eran cantores épicos de la antigua Grecia. ¿Ya? Entonces vamos a hablar un poquito de la literatura y los pueblos. ¿Qué? No se quiere abrir. Ay. No sé qué pasó, no se quiere abrir la diapositiva. Bueno, continuamos. Edad media. ¿Qué es la edad media? En el texto tenemos, ¿no? Lo que es la edad media. Vamos a hablar un poquito de la edad media, cómo se da. Es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Entonces, es importante conocer, cuando hablamos de la Edad Media, su contexto, ¿no? O en qué siglo o en qué época se dio o pasó esto de la Edad Media. Entonces, siglo V hasta el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en 1492, año en el que Colón llegó a América. Entonces, ¿en qué año llegó Colón? 1492. Esta es la división temporal más extendida, pero también se fecha como año final de la Edad Media es 1453, año que cayó el Imperio Bizantino. Gutenberg inventó la imprenta y acabó la Guerra de los 100 años. ¿Cuánto duró la Guerra de los 100 años? A ver, googleé. 100 años. ¿Mande? 100 años. 1 año. ¿Seguro? ¿Ya googleó? No, 100. 116 años. ¿Cuánto? 116 años. 116 años. Yo lo dije primero. Cállate que me copiaste. Mentira, yo consulté primero. Sí, ¿Cómo yo, que un profe. Ay, año? ajá, dijiste 100 años. Dijiste 100 116 años. años. Calla, 116. calla. Ya, sin pelear. Dijo 1 año, le escuché yo. Bueno. Sí, profe, es verdad. Yo dije 116 años. Y me está diciendo, Ah, Luis. Ajá, sí. está copiando Amy. Un punto, Luis. Ajá. Claro, gracias, profe. Punto para mí. Amy, bájale el punto. Mentira. A ver. Luego viene la época, ¿no? ¿En qué época fue dado? Comprende 10 siglos
10 siglos. ¿Cuánto es 10 siglos? A ver. ¿Cuánto dura? La X. ¿Cuántos años es un siglo? ¿Cuántos años es un siglo? 100. Dice 10 siglos. 1000. Un enorme espacio de tiempo, por lo que a su vez se subdivide en alta edad media y baja edad media. Mire, se subdivide en dos, alta y baja edad media. La alta edad media comprende el periodo del siglo V al siglo X, un total de 5 siglos caracterizados por la lucha por la supremacía de los 3 imperios coetáneos, el bizantino, el islámico y el carolingio. A ver. Ya. La baja edad media, en cambio, dice que supone un periodo con enormes repercusiones y proyecciones en el futuro. Las instituciones establecidas de la época y los valores sociales entraron en decadencia y comenzó su institucionalización como medida para protegerla. Entonces, mire, aquí hay dos diferencias, ¿no? Como por ejemplo, más adelante podemos trabajar en este sentido con la lección. Como qué comprende la alta edad media o qué comprende la baja edad media, ¿no? Entonces, alta y baja. ¿Se subdivide en qué? Alta y baja, ¿no? La baja edad media a su vez se subdivide en plena edad media del siglo XI al siglo XIII, marcado por la expansión del sistema feudal y el surgimiento de la burguesía y de nuevas instituciones de poder y las crisis de la edad media. Los dos últimos siglos, 14 y 15, que supusieron el ocaso de esta época. ¿Qué es la burguesía? A ver, googleé. ¿Qué es la burguesía? Los burgueses. ¿Pero qué son los burgueses? La burguesía. Clase social formada por las personas acomodadas que logran tener propiedades y capital. Ok, bien. Te gané mi 10. Ajá, ajá. Te gané. Cállate. Y dice, tenemos aquí, hablamos de la Edad Media, pensamiento teológico, Edad Media y feudalismo. ¿Qué es la teología? A ver, otra vez, todo fue investigación, a ver. Es una rama de, estúdiala. Ah, a mí me dice. A todos. ¿Qué es la teología? ¿Qué es la teología? Profe, a mí me salió que... Ciencia que trata de Dios y del conocimiento Profe, es el ser como humano los que tiene creen sobre en él. Dios y el conocimiento que tienen sobre él. Te gané. Muy bien. Cállate, Luis, cállate. Profe, no se Está la religioso. Sí, profe, porque dice ciencia que trata de Dios y el conocimiento que el ser humano tiene sobre él. Exacto. Excelente. El pensamiento teológico, pues obviamente es religioso, ¿no? Vamos a hablar. Profe, se trata de un grupo técnico. Se estudia la religión. Pero ahora hablamos de pensamiento teológico. ¿Qué es un pensamiento teológico? ¿Ya? Aquí tenemos que es un pensamiento teológico. Se logra dar las primeras explicaciones racionales sobre el origen y la constitución de las cosas. Es allí donde la razón se comienza a usar como medio para penetrar la realidad, desarrollando la física y la metafísica. Son propiamente los griegos quienes toman conciencia de la importancia de la actividad racional. ¿Qué sería una actividad racional? Yo digo, ustedes son racionales. ¿Qué es racional? Dice, son propiamente los griegos, o sea, los griegos son aquellos que toman la conciencia de la importancia de la actividad racional, de lo racional. ¿Qué es racional? Creo que eso no deberían googlear, porque me imagino que saben. ¿O no? Razonar respecto a algo. Ya, dice. El razonamiento de una persona, tú razonas sobre eso. ¡Ay, qué bonito! Ya. Poeta él. Entonces dice, toman conciencia de la importancia de la actividad racional. Sí. En este caso, pues,
si usted va a opinar algo, lo hace con razones, lo justifica, lo prueba, ¿no? No simplemente con invenciones o con algo de que, romántico, ficticio, sino más bien racional, verdadero. San Agustín hizo cambiar de opinión acerca de la iglesia, de la fe, del exégesis y de la imagen de Dios. Entonces, ¿qué hace San Agustín? Cambia, ¿no?, la opinión acerca de la iglesia. Busca, pues, darle una nueva visión, una nueva teoría, en este caso, a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pues, obviamente, es un conjunto de personas. Cambiar ese razonamiento, verlo con otros ojos. Acá no me deja ver, ahí sí. La tradición, la autoridad, la iglesia y la Biblia solo nos dispone exteriormente para que interiormente nos ilumine el verbo, maestro interior. Son mediciones populares, ya que los sabios se unen directamente con Dios. Entonces aquí habla ya más un poco de religión. Acuérdense que estamos hablando de pensamiento teológico. La teología siempre habla de religión, ¿no? Desde ese camino. San Agustín cambia la forma de pensar, de opinar acerca de la iglesia, cambia ese razonamiento, ¿ya? Y busca decir que los sabios son aquellos que están relacionados directamente con Dios. Como dice la iglesia, la Biblia, pues bendecido. Relaciones entre la fe y la razón. Como de ese concepto de fe depende lo de la autoridad, tradición, Biblia, iglesia, la paradoja se extiende a toda la teología. La teología abarca tanto la Biblia, iglesia y tradición. Todo lo que sea religioso, la teología lo estudia, lo aborda. Ahora, puede decir usted, será fácil, será sencillo, es muy difícil la antropología. Y eso que la antropología es un librito pequeño. Y ahora sí hablamos de la Edad Media. ¿Qué era la Edad Media? Fue un periodo de estancamiento. ¿Qué es estancamiento? A ver. ¿Qué cosa, profe? ¿Qué es estancamiento? Ahorita mismo, le voy a ganar. Acción de estancar. Efecto de... Profe, es un protocolo de lento, a ver, es un protocolo de lento crecimiento económico. Ya, ok. Por ejemplo, si yo digo, usted va a un río, ¿no? Y ya, pues va un esterito, está tapado por un palo gigantesco y no corre el agua, que está estancado, dice, ¿verdad? Ese es estancamiento, no es como quedarse en algo. Por ejemplo, vamos a suponer que Ceci es enemigo de alguien, no le cae mal a alguien y lo odia. Eso es estancarse, porque se estanca en un odio que no le permite avanzar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Perdonar y continuar. Porque eso de estar, supongamos, vamos a suponer que Josefina odia a Pedrito, eso de estar pensando en cómo vengarse, es una pérdida de tiempo que le vuelve a estancarse y no continúa con sus planes, o no continúa con su vida, o no realiza lo que en verdad quiere realizar. Eso también es estancamiento, no quedarse en algo y en vez de prosperar. Entonces, fue un periodo de estancamiento cultural, o sea, en este caso, la cultura fue estancada, o sea, no avanzó, ¿verdad? Ubicado cronológicamente entre la gloria de la antigüedad clásica y el renacimiento. Entonces estaba ubicado cronológicamente, ¿no? ¿Qué es cronológico? Pues de principio a fin. La investigación actual tiende, no obstante, a reconocer este periodo como uno más de los que constituyen la evolución histórica europea, con sus propios procesos críticos y de desarrollo. Se divide generalmente la Edad Media en tres épocas. Vamos a ver esas tres épocas que se dividen en la Edad Media. Se divide en la política en la Edad Media. Tenemos la política. ¿Qué es la política, no? Periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración del Imperio Romano de Occidente, desintegración, perdón,
en el siglo V hasta el siglo XV. O sea, ¿cuántos siglos duró en este caso el Imperio Romano? 10, ¿verdad? No obstante, las fechas anteriores no han de ser tomadas como referencias fijas. Nunca ha existido una brusca ruptura en el desarrollo cultural del continente. Entonces, aquí tenemos nuestra primera etapa, que sería la política. Luego viene el feudalismo. ¿Ya? ¿Qué es el feudalismo? A ver, antes de pasar, ¿qué es el feudalismo? Ahora sí, googleé. ¿Qué es el feudalismo? Es algo feudal. ¿Pero qué es feudal? Sistema de gobierno y de organización económica, social y política propio en la Edad Media, basado en una serie de lazos y obligaciones que vinculan a vasallos y señores. Resumido, no todo el texto. Ah, tú qué, te gané. Picada. Y con sus Ajá, palabras. sí. Parafraseado. Claro, tienes que dar resumido, no todo el Ya, texto. básicamente es un sistema de gobierno, organización económica social que era propio de la Edad Media, que eso era la Edad Media. Exacto. Una organización social, ¿no? O sea, ahí me viene llamando la atención. Es la denominación del sistema político predominante en la Europa occidental de los siglos centrales de la Edad Media. Entonces aquí viene dominación, o sea, el feudalismo dominaba dentro de la Edad Media, ¿sí? Una organización, aparte de todo, que dominaba. El término feudalismo también se utiliza historiográficamente para denominar las formaciones sociales históricas caracterizadas por el modo de producción que el materialismo histórico requiere. Respondió a la inseguridad e inestabilidad de la época de las inversiones que se fueron sucediendo durante siglos. Aquí vemos una imagen, ¿no? Quién está arriba, luego, después y finalmente, ¿no? El pueblo, los esclavos, ¿no? Todo es... Y esto se mantiene hoy en día, ¿no? Esta pirámide se sigue manteniendo hoy en día, aunque no tan visible, o sea, no hay esclavitud ahora, pero sigue habiendo esta pirámide, ¿no? Los que están arriba, como el hoyo, ¿se acuerdan? Ustedes sí vieron la película El Hoyo, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos un cinefono, creo que hicimos con ustedes o no? ¿Qué cosa, profe? No hicieron, no, Profe, ¿cuándo no fue nos con dijo ustedes, eso? No fue ¿no? con nosotros. No. ¿Con quién? O sea, ¿con quién derecho? Entonces fue con 10º, pero el año anterior. Bueno, en la película del Hoyo, si alguien se ha visto, en la película del Hoyo habla de esto, los que están arriba, los que están abajo y los que están en el fondo, ¿sí? Representa la pirámide del hoyo, ¿no? Depende de dónde estés a ti, comes mejor. Si estás en los primeros pisos, pues comes bien, y si estás en los últimos ya te llegan las sobras, y si estás abajo, pues no te llega nada, y tienes que cometer canibalismo, o sea, comerse entre ellos. ¿Ya? Entonces, obviamente no es así, ¿no? Pero representa la pirámide más o menos, ¿no? Preguntas hasta ahí, solamente hemos visto que era de la media. ¿Alguna pregunta? Luego viene la ilustración. ¿Qué fue la ilustración? Las imágenes. ¿Ya? Fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural. ¿Qué es la ilustración? Movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante los siglos XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América hasta a principios del siglo XIX. Entonces, ¿qué es la ilustración? Un movimiento intelectual, filosófico y cultural. ¿Ya? Es conocido también como iluminismo, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. ¿Cómo se le conoce al siglo XVIII? ¿O cómo se lo llamó al siglo XVIII? Ya tienen que saber, siglo de las luces. Pregunta para examen. ¿Ya?
Pero ¿por qué el siglo de las luces? Mira, aquí hay un punto importante dentro de este movimiento que es la ilustración. Porque busca ¿qué? Hacer un mundo mejor, donde todos puedan opinar, donde todos sean libres y sea democrático. Hoy en día pues hay democracia, ¿no? De vez en cuando no, pero sí hay democracia, ¿verdad? Entonces, el siglo de las luces, como es conocido el siglo XVIII, busca eso, que la humanidad, a partir de una preparación, de un estudio, de mejorar la sociedad intelectualmente, vamos a tener pues una sociedad más participativa, más justa, donde todos seamos iguales o tratados igual, ¿verdad? Eso busca la ilustración. Características de la ilustración, tenemos las siguientes. Las principales características de la ilustración fueron las siguientes. Se difundió entre la burguesía y sectores de la aristocracia. Sus ideas se discutían en los salones organizados por señores de clase alta, donde se reunían filósofos, científicos, artistas, literatos, etc. Estos grupos se transformaron en grandes consumidores de libros. Cuando usted, ¿a qué se refiere consumidor de libros? No se refiere a que va usted y compra unos 50 libros, no, se refiere a que leían muchos libros, consumían muchos libros, pero el conocimiento, leían, interpretaban, mejoraban su intelecto para poder debatir, plantear una opinión, ¿verdad? Dependiendo del tema que se le presente. Entonces eran consumidores de libros. Ok. Bien. Consideraba que el pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. ¿Qué es el razonamiento? Cuando usted razona acerca de un punto, si yo le digo, ¿qué piensa usted de él? Le planteo un tema, ¿usted qué va a hacer? Razonar, ¿no? Pensar de qué se trata o qué colocar. La observación, pues observar algo. Y la experimentación, que haya experimentado algo. Vamos a suponer, usted le dice, ¿qué opina de las clases virtuales? ¿Usted qué dice? Razona cómo son, observa de qué se trata y experimenta. ¿Por qué? Porque usted ya experimentó, usted está recibiendo clases virtuales, puede opinar, ¿verdad? Negaba cualquier forma de conocimiento que no procediera del análisis racional. Por eso consideraba las creencias populares y la religión como meras supersticiones. Miren, en este caso, la ilustración consideraba la religión y las creencias populares. ¿Qué es una creencia popular? Cuando cree en algo, ¿no? ¿Qué es el lenguaje de señas? Sí, profe, que su clase está muy buena, la verdad. Entiendo todo. Profe, nuestro lenguaje es avanzado. Claro. Tenían que ser ustedes dos. A ver, entonces la ilustración que mira la religión, ¿no? Como una mera supersticiones. Supersticiones, ¿qué es una superstición? A ver, los lenguajes de señas. Mande. ¿Qué es una superstición? Superstición, algo. Uy, sí, no Profe, sé. por ejemplo, creer en algo que no tiene sentido. Exacto. Superstición es como, por ejemplo, vamos a suponer, dice la señorita Ana, es que si yo estoy colgando la ropa en el cordel y está lloviendo y cae trueno, el cordel va a atraer los rayos del trueno ese y me va a electrocutar. Y esas son supersticiones. Algo que no va a pasar. Dijiste que ha pasado, pero bueno. ¿No? O creer que hablan en lenguaje de señas y en realidad no hablan nada. También son supersticiones. Antecedentes de la ilustración. Los principales antecedentes de la ilustración fueron los siguientes. ¿Qué dice acá? A ver.
Solo viendo, ya bien. Una tendencia sostenida desde comienzos del siglo XV a valorar el pensamiento humano como fuente del saber. Es la primera, principales antecedentes, el pensamiento humano como fuente del saber. La difusión de dos corrientes filosóficas, el liberalismo y la necesidad social de encontrar respuestas. Cuando hablamos de un pensamiento humano como fuente del saber, ¿qué quiere decir? Como persona, como humano que somos, podemos, a partir de nuestros pensamientos, de nuestro saber, podemos aportar algo a la comunidad, ¿verdad? Podemos aportar algo a nuestro pueblo, a nuestra ciudad. Prenderán las cámaras. Las tres señoritas que no prenden. Tenía que ser la vicepresidenta. Luego hablamos de dos corrientes filosóficas. Hablan entre dos corrientes filosóficas que tuvieron importancia en el siglo XVII, el empirismo y el racionalismo. ¿Qué es el empirismo? Sostenía la importancia de la observación y la experimentación para conocer los fenómenos, y el racionalismo, el uso del razonamiento lógico. Obviamente el empirismo, ¿qué busca? Experimentar algo para poder comentar. Por ejemplo, Daniel, le digo, Daniel, explique las clases virtuales, y ella dice, entonces voy a experimentar primero. Voy, recibo clases virtuales, veo cómo es y luego planteo mi punto de vista porque experimento. Eso sería empirismo. Cuando hablamos de racionalismo es razonar algo lógico, de algo verdadero. ¿Sí? Si yo digo, a ver, no sirven las clases presenciales, hoy no experimento, y desde la lógica, decir de que no sirven, pues plantear un razonamiento, pero lógico, verdadero, no de supuesto. Ah, yo sé hablar lenguaje de señas, supuestamente, que nadie le entiende. ¿Qué es? ¿Verdad? Entonces, lo lógico sería primero ir a clases de lenguaje de señas y luego aprender. Luego viene el liberalismo. ¿Qué busca el liberalismo? Inglés propuesto por John Locke, quien sostenía que la racionalidad era una característica natural de las personas y la función de los gobiernos era garantizar sus derechos naturales, es decir, la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad. Ese era el liberalismo, ¿no? Darle libertad a las personas, que usted como persona tiene derecho a vivir, a su libertad, a la igualdad con los demás y a la propiedad, o sea, de tener sus cosas. El libre albedrío. Por ejemplo, puede decir, a ver, yo soy libre. Yo no voy a decir, a ver, Luis, usted tiene que morir. O sea, no, pues usted tiene derecho a la vida. Nadie le puede quitar su vida, ¿verdad? Usted no puede tener ninguna cosa, no, porque es un niño, no puede tener, por supuesto, ¿verdad? Porque tiene libertad. La necesidad social de encontrar respuestas. Tenemos la necesidad de buscar. Muchas personas se preguntan por qué estamos en este mundo, qué hacemos acá, qué pasará después de la muerte, por qué existe la muerte, cuál es el propósito de vida. Entonces, buscar la necesidad de esa respuesta a esas preguntas que de pronto nosotros no tenemos la respuesta lógica. Luego viene consecuencias de la ilustración. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Algunas consecuencias del pensamiento ilustrado fueron las siguientes. Dio un fuerte impulso al desarrollo del método científico y de las ciencias como los conocemos en la actualidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el método científico? Fuerte impulso al desarrollo, ¿no? Y de la ciencia como la conocemos en la actualidad. O sea, cambió. Sus cuestionamientos de los privilegios de sangre fueron los principios de la Revolución Francesa, que terminó con la monarquía absolutista. ¿Ya? Despotismo ilustrado y cuestionamiento al poder político vigente y de la idea de igualdad. Entonces, estas fueron las consecuencias del pensamiento ilustrado, o sea, fueron contra lo demás, ¿no? Dejaron aparte el método científico, la Revolución Francesa, el despotismo ilustrado y el cuestionamiento al poder político vigente y de la vida de igualdad. Cambiaron este punto. En este caso, si hablamos de la ilustración, pues terminaron con la esclavitud, ¿no?
Algunos de los personajes destacados de la ilustración fueron los siguientes: Charles Louis, ¿verdad? Francois y Jean de Rousseau. Esos serían uno de los personajes más destacados de esta época de la ilustración. En resumidas cuentas, la ilustración lo que busca es que evolucionar ese pensamiento de decir que hay burguesía, que hay feudalismo, ¿verdad? Toda esa situación, sino más bien dar una igualdad para todos, que todos son iguales, que todos tienen derecho a la vida, que todos son seres humanos, ¿verdad? Dar esa igualdad. Eso buscaría en este caso la ilustración. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Actividad y trabajo autónomo. Para mañana. Pero mañana es viernes. No, mentira. Solo trabajo, no se cansa, profe. Solo por eso va a haber dos. Ay, sí, profe, y además de eso ya viene el feriado, profe. Sí, Por eso, profe. miren, ya saben que para no extrañarlo hay que ponerle... No, profe, ya No. tenemos varias tareas. Laboralmente, sí sabes, profe. Tenemos informática. Mando tarea. Nos La quiere reacción de llamar. Justin. Ya, es Ay. profe, no mande. Déjenos el periodo ahí libre. Pongan la reacción de Justin. Pongan. Dana dice está bien, pero pongan nomás. Dana es la No, única no, que de- trabaja bien, Dana. El ejemplo. Listo, chicos, eso sería todo. El día de mañana hay lección. Estudiarán los temas que les dije. Lección. Nos vemos. Sí, mañana hay lección. Pero si hay lección, entonces no hay deber. No les he mandado de ver. Ah, ya. Ah, ya. Sí, le mando. Listo, chicos, No, nos no, vemos no, el no. día de mañana entonces. Que tengan una excelente tarde. Chau, chau.